Mr. Cervantes, we are sorry. We cannot give some information through the phone line. You must be at the Minnesota Historical Society if you want to do some research. We apologize. From this valley they say you are leaving. We will miss your bright eyes and sweet smile. For they say you are taking the sunshine that has brightened our pathway while. Come and sit by my side if you love me. Do not hasten to bid me adieu. Just remember the Red River Valley and the one who has loved you so true. For a long time, my darling, I've waited for the sweet words you never would say. Now at last all my fond hopes have vanished, for they say that you're going away. How about a mandolin solo? Desde finales del siglo XIX, los productores de betabel en el norte de los Estados Unidos contrataban trabajadores del oriente de Europa y asiáticos. Al iniciar el siglo XX y promulgar el Acta de Exclusión de los Chinos en 1902, los productores voltean hacia los migrantes mexicanos. Con la llegada de la Primera Guerra Mundial y la exclusión de los trabajadores de Europa del Este, la fuerza de trabajo mexicana toma por completo los campos de betabel en el norte de los Estados Unidos. La definición de betabelero aplicaba solo a los migrantes mexicanos. Si bien su estacionalidad era un gran impedimento, la tenacidad y por supuesto, su necesidad, hacían de ellos instrumentos de trabajo para los productores del Valle del Río Rojo. A finales de la década de 1910, surge la figura del enganchador, el hombre que se encarga de ser el intermediario entre los trabajadores y las compañías azucareras que invitan, convencen, contratan a la fuerza de trabajo mexicana para ir, junto a su familia, a forjar su sueño americano, la mayoría de las veces, transformado en amarga pesadilla. Esta grabación era utilizada por los enganchadores para convencer a las familias mexicanas a partir hacia el norte de los Estados Unidos a trabajar en los plantíos de betabel. Las escenas representan familias felices y orgullosas de su mexicanidad, cuando la triste realidad era un hacinamiento inhumano en bodegas, granjas o caballerizas destinadas a los cientos de migrantes que subían al tren en el centro de México y realizaban un periplo de miles de kilómetros para llegar a las gigantescas plantaciones norteamericanas. La proyección mostraba a los betabeleros en ropas limpias y con utensilios modernos en el trabajo dentro de los surcos, cuando en la vida real, los trabajadores estaban repletos de lodo y usaban pequeños cuchillos para no lastimar el betabel. Las escenas del juego de béisbol son realmente surrealistas, pues ni a los productores les interesaba que los betabeleros se involucraran con la sociedad local, ni los migrantes eran dados a practicar deportes pues trabajaban todos los días sin descanso. Al ver a los jugadores uniformados, uno imaginaría que todos ellos poseían los recursos para adquirirlos, cuando en realidad debían adquirir sus enseres básicos en tiendas de raya propiedad de los propios patrones. La representación de la independencia mexicana es hilarante al mostrarnos a los mismos betabeleros en el papel de patricios independentistas, llevando el estandarte patria tal como lo había hecho el mismo cura de Dolores. La conjunción de las banderas mexicana y estadounidense, nos revela el gran chauvinismo que intentaban compartir los productores de la proyección para intentar mover el corazoncito de quienes, anhelantes de mejores condiciones de vida para la familia, se imaginaban ya conduciendo un forte en una remota comunidad norteamericana. La banda de viento y el contingente con pompones y más banderas, tanto tricolores como de barras y estrellas,
vuelven a estar en el pecho y los estandartes de los histriones migrantes. En otoño se levantaba una cosecha, y se urgía a los betabeleros a preparar la segunda que debía iniciar en noviembre. En la imagen se nota a la familia betabelera realizando la limpieza del betabel, de nueva cuenta, en ropa limpia y en un ámbito de camaradería, cuando lo que ocurría diariamente eran jornadas extenuantes de hasta 16 horas de labor para poder recibir los $7.25 por tonelada pactadas. La producción de un acre, poco más de 4.000 metros cuadrados, era de 20 toneladas, que al ser refinadas, bajaban a 17 toneladas negociables. La hora de la comida, también, nos lleva a imaginar que los betabeleros, al cruzar la frontera, se transformarían en algo parecido a la familia Ingalls, o a Los Pioneros, aquellas series de televisión donde la vida era dulce y sonriente. Nada más falso, pues mientras los prusos sí lograron incorporarse a la sociedad local, los mexicanos nunca fueron bien recibidos. Tanto era la desconfianza que había sobre los betabeleros, que los patrones dedicaron zonas restringidas para establecer sus comunidades a 4 o 5 kilómetros de las zonas poblaciones norteamericanas. La proyección, también, nos muestra a los betabeleros cargando los vehículos o los carros de tracción animal para llevarlos al procesamiento, cuando lo único cierto era que la familia entera cargaba los enormes cayons de almacenamiento llevados hasta los plantíos para ser revisados minuciosamente por los inspectores de los emporios azucareros. La verdad detrás de la proyección era una reservación betabelera, donde ningún anglosajón llegaba por miedo a ser asaltado. La verdad eran condiciones insalubres en su término más exacerbado y la total ausencia de condiciones de vida para quienes, ilusamente, deseaban ser, simplemente, mejores seres humanos. La construcción de plantas de procesamiento en la región aceleran la contratación de más paisanos y para 1926, la producción en el valle alcanza las 42.000 toneladas, en una superficie de 4,600 acres, poco más de 1,860 hectáreas. Para 1929, con un 63% de trabajadores mexicanos, la producción se duplica hasta las 96.000 toneladas en una superficie de 15.000 acres, 6.000 hectáreas. La producción en el valle rebasa la del Medio Oeste y la de California juntas, y duplica la de las exportaciones del Caribe. Existe tanto entusiasmo en las compañías azucareras que durante esta década ofrecen a los betabeleros la oportunidad de adquirir terrenos para construir sus casas habitación. Las familias betabeleras habitaban espacios anteriormente dedicados a los animales. Los graneros, las granjas, las caballerizas eran adecuadas para intentar albergar a las familias que debían vivir ahí. Testimonio oral menciona que, no había agua adentro de la casa. Los baños estaban afuera, así como la cocina. Realmente todo estaba afuera. Los dueños de terrenos saben que las familias mexicanas no intentarán formar parte de la sociedad local, pues muchos de ellos anhelan regresar a su tierra. Pocos son aquellos que deciden adquirir un pedazo para fincar su hogar y hacer vida en ese país. Para el año de 1930, en el Valle del Río Rojo, más de 100 familias mexicanas poseen una casa de adobe de 2 cuartos y una cocina. El costo de la misma fluctúa entre los $8 y $10.000, con pagos mensuales entre $125 y $200, a pagarse en 5 u 8 años. Al nacer, la organización aceptaba cualquier tipo de grupos organizados. Negros, latinos, asiáticos, europeos. No obstante, al estallar la Primera Guerra Mundial, la organización comenzó a rechazar a los grupos de europeos orientales, particularmente alemanes y a los asiáticos, en especial a los japoneses, aunque de acuerdo a un comunicado interno, todos ellos son iguales. Después, durante la época de la posguerra, lanzó sus ataques en contra de los negros sureños quienes emigraron hacia el norte buscando mejores trabajos en las ciudades industriales norteamericanas. Durante la época de los años 20, se lanzaron en contra de los inmigrantes mexicanos quienes abarataban la mano de obra y a finales de tal década, la organización pidió a sus subsidiarias a nivel nacional que reservara los espacios para aquellos grupos organizados de gente blanca. La discriminación y el racismo se hacían patentes en la sede obrera más importante de Norteamérica.
A partir de 1929, y durante la Gran Depresión, las organizaciones sindicales blancas veían a los grupos organizados de migrantes como rompehuelgas o chaqueteros y no hubo reacción alguna del gobierno cuando los células de la AFL atacaron físicamente a los grupos organizados de migrantes en Pueblo, Colorado o en Fresno, California. Sin embargo, también hubo otros intentos de organización independientes. De hecho, la Asociación Japonesa, Mexicana del Trabajo, IJMLA, constituyó la primera muestra del poder que la Unión de los Trabajadores podía lanzar frente a los grandes conglomerados agrícolas, en este caso, la Compañía Americana del Betabel, ABSC, fundada por los hermanos Oxnard en 1897, quienes crearon un organismo intermediario, la UAC, quien hacía lo que se le antojaba al momento de contratar trabajadores. El 11 de febrero de 1903, mexicanos y japoneses se lanzaron en contra de la UAC por 3 razones fundamentales. 1. Los bajos salarios ofrecidos en el contrato colectivo. 2. Querían un contrato directo con la ABSC para evitar el pago de los enganchadores de la UAC y 3. Querían precios razonables en las tiendas de raya propiedad de la ABSC. Como la compañía no accedió a las peticiones, la JMLA se lanzó a la huelga y en un par de días, la ABSC detuvo su producción. El 23 de marzo, Eleuterio Sánchez, un trabajador mexicano, fue asesinado de un balazo, lo que atrajo la atención del país entero y de los medios de comunicación que hasta entonces habían estado alejados de la huelga. Las peticiones de los huelguistas fueron aceptadas y de inmediato cambiaron las condiciones de trabajo de los trabajadores betabeleros. Cabe resaltar que una vez más, la AFL se negó a aceptar a la JMLA debido a la presencia de japoneses. Se sabe que los Oxnard presionaron a Samuel Gompers para rechazar a los nipones. De hecho, un enviado de la federación se entrevistó con José Manuel Elizarrarás, el líder mexicano, para ofrecer la delegación de la AFL en Oxnard si los japoneses quedaban fuera del acuerdo. Elizarrarás se negó a dejar fuera a sus colegas japoneses y la JMLA se mantuvo independiente hasta el final de su existencia. Baba Kozaburo y Yei Yamaguchi, los líderes japoneses, manifestaron su hermandad y agradecimiento a sus colegas mexicanos nombrando a su primera cooperativa como Japmex Gold Stores Incorporated, que hoy en día, como la Asahi Company, siguen vivas en el noroeste de Los Ángeles. Desgraciadamente, la parte mexicana de la JMLA rápidamente se desmoronó pues aparecieron los líderes espurios que sí recibieron donativos o moches de parte de la American Sugar. En un par de años, la unión de japoneses y mexicanos se disuelve por incompatibilidad de ideas. El padre de Luis Camacho, nuestro tema central, formó parte del conglomerado mexicano huelguista. Luis Camacho, señor, se ha involucrado en temas de defensa de los derechos de los trabajadores agrícolas. Ha aprendido muchas palabras en inglés y aunque no posee documento que lo avale, su presencia es necesaria cuando de traducir se trata. Sus amistades en el ámbito de la defensa de los derechos humanos lo han llevado a ser reconocido entre la comunidad latina en diversos puntos del sur de California, particularmente entre los grupos briqueros de Simmons, con quienes asiste a varios eventos organizados por el periódico Regeneración, de los hermanos Flores Magón. En 1906, forma su propia empresa contratista que le permite afianzar la situación económica y cívica en los Estados Unidos. Su relación con líderes políticos norteamericanos lo anima a traer a su familia desde Acámbaro, Guanajuato. El 10 de abril de 1910, la familia Camacho sube al Ferrocarril Nacional Mexicano en la estación de Acámbaro para viajar 1090 kilómetros hasta Nuevo Laredo y ahí, presentar los documentos necesarios para ingresar al país de las barras y las estrellas. La posibilidad de asistir a las escuelas públicas en Oxnard, le permiten a Luis tener contacto con la sociedad anglosajona local. Su tez es moreno claro y el trabajo en el campo le permite una agilidad propia de un deportista. Sin embargo, sus constantes visitas a los grupos de apoyo a los migrantes va moldeando en el muchacho una visión diferente de la vida en los campos agrícolas. La amistad de su padre con otros grupos migrantes amplían su horizonte y en poco tiempo, escucha los mensajes de los líderes obreros norteamericanos y migrantes quienes nutren su cultura general.
Para el año de 1920, Luis Camacho comienza a dar clases de inglés a grupos de migrantes coreanos quienes se reúnen en la parroquia católica de Santa Clara. Para su mala fortuna, el joven intenta hacer lo mismo con los migrantes mexicanos. Pocos de ellos se acercan a los grupos de inglés y a pesar del esfuerzo de los sacerdotes de la parroquia, ni una decena de jóvenes migrantes asisten a las clases del muchacho. Su militancia en los diversos grupos políticos de izquierda moldean a Luis Camacho en el ámbito del trabajo social y comunitario. Sin embargo, su activismo político llama la atención de otras organizaciones más grandes con sede en Los Ángeles quienes lo invitan a integrarse a ellas. Decide unirse a un nuevo movimiento de defensa de los trabajadores apoyados por los Wobblies, o Trabajadores Industriales del Mundo, IU quienes inician sus operaciones en California. El detalle de este acercamiento es que la IU se encuentra afiliada al Partido Comunista de los Estados Unidos, el enemigo público número uno del American Way of Life. El punto de vista de la IU influye en los grupos de trabajadores mexicanos y en 1927, la Federación de Sociedad Mexicanas, compuesta por sociedades mutualistas de apoyo y pequeños sindicatos de obreros agrícolas, deciden formar la Federation of Mexican Workers Union, la cual consta de poco más de 3.000 miembros quienes con decisión, aportan 20 centavos de dólar semanales para sostener la agrupación sindical. Con amplio respaldo por su activismo político y social, Luis Camacho recibe la noticia de que un pariente suyo en East Grand Forks, Minnesota, está a punto de ser deportado. Él se encuentra en Denver, Colorado, promoviendo la formación de grupos de resistencia de franca ideología comunista. Su nombre aparece en la lista negra del comunismo en los Estados Unidos y lejos de ser visto como un luchador social, las diversas agencias lo identifican como un promotor de acciones antiamericanas. Cuando se registra en el Partido de Trabajadores Agrícolas en Minneapolis, se da cuenta que no es ahí donde está su futuro, pues al visitar East Grand Forks, a 700 kilómetros al noroeste, y observar los inmensos plantíos de remolacha y las carencias y desgracias de la comunidad migrante, entiende que debe hacer mucho más por los miles de betabeleros migrantes que por los comunistas citadinos que gastan la mayor parte del día en los cafés y tabernas de la ciudad. En agosto de 1930, Luis Camacho llega a East Grand Forks para tomar posesión de su hogar. Se une a la cuadrilla de Gregorio Sánchez en el Surco. De inmediato simpatiza con el resto de los betabeleros y se gana su confianza. El proyecto de su vida, el Sindicato de Trabajadores Betabeleros Organizados o Union Beet Sugar Workers, comienza a tomar forma. Junto a un puñado de colegas, nombran su punto de reunión como Fordyce, en relación a la gran cantidad de heno que hay en todas las casas y que sirve como colchón, sofá, incluso como alfombra para los habitantes del sitio. El vocablo Fort indica futuro, adelante, lo mediato. Entonces, la traducción de Fordyce es heno por siempre. Con una superficie de 2 acres, la propiedad se encuentra rodeada de cientos de acres de betabel. A más de 2 kilómetros de distancia, no existe otra propiedad y muchas veces, lo único que divide los plantíos son pequeños canales de riego en donde se refugian los propios migrantes en tiempo de invierno, cuando las tormentas de nieve azotan la región. Fordyce es identificado por la comunidad local como una especie de reserva migrante, donde poco hay para la sociedad norteamericana. La comunidad migrante de Ottawa, Kansas, nos habló de lucha. Gracias a los paisanos de Tulsa, Oklahoma, pudimos contactar a Stephen Kloss, cuya familia tuvo la suerte de conocer al líder migrante. En octubre de 2015 visitamos las ciudades de St. Paul y East Grand Forks en Minnesota y Fargo en Dakota del Norte, siguiendo la pista de nuestro paisano originario de la comunidad de El Maguey, municipio de Acámbaro. Viajamos hacia Minnesota el 21 de octubre para visitar la Sociedad Histórica de Minnesota, después de la negativa para entregar información por teléfono. Quien nos recibe es también, maravillosamente, hija de betabeleros, aunque japoneses. Su entusiasmo es patente. Mr. Jesus Cervantes, in the decade of the 30s there was a immigrant leader in the Red River Valley in the beet sugar fields.
This leader was named Luis Camacho Jr., and he tried to make union workers with all those people that came to Minnesota from Mexico, Texas, and Colorado. This man tried to join his group of beet sugar workers to the American Federation of Labor in 1931. He was an American citizen and he spoke English in a very good way because he was an educated man. However, when he tried to be part of the AFL, this organization declined to endorsement the Luis Camacho Union. There is no record about the name of the Mexican Union, but some oral histories talk about the Maguey Union as referred by some descendants. This union was the only Mexican organization in the valley, but almost all the member of the union was unable to speak English. We believe that is the main reason of the AFL to reject the immigrants' petition. There is no information about Luis Camacho Jr. later of 1932. Most of the Mexican people was repatriated by the Hoover administration, and occasionally some of them returned to the valley in 1935. We apologize for not to be available to you to research in our databases, but you need to follow some regulations to do that. Also, you need to be a member of the Historical Society of Minnesota to research in our huge library. We hope to see you again and serve you as you deserve. El viernes 23 de octubre salimos hacia la ciudad de Fargo, que es, efectivamente, la misma ciudad donde se filmó la película de los hermanos Coen y que lleva el mismo nombre, aunque ahora no era el color blanco lo que predominaba, sino el verde intenso de los plantíos de betabel, los gigantescos e interminables sembradíos que se extienden por millas hacia los 4 puntos cardinales. En esta ciudad la gente de comunicación de la RRV Sugar Beet Growers, en un cerrar de ojos y con una sonrisa más falsa que la Secretaría de la Función Pública, nos remitieron a abandonar el edificio de la calle 32. Algunos productores se acercaron al grupo de mexicanos y en un giro inesperado, nos llevaron al interior de la asociación. Al manifestar que nos esperaba la familia Clos Villaseñor en East Grand Forks, los señores productores esbozaron una gran sonrisa mientras expresaban: el gigante Clos es gran amigo de los latinos, pero está un poco loco. My family came to Minnesota in 1925, from a little town near to El Blag in Prussia. We live in East Grand Forks since then. We were 10 people in my family. 6 men and 2 women. My father was the oldest son and he used to work 12 hours a day. My grandfather was a gentleman, and when he was able to buy some beet sugar fields in 1931, he bought 60 acres. He received a credit from the federal government for $30,000 to pay in 10 years.
His family was unable to keep the crops, so he decided to hire some Mexican immigrants. He could not do that because the federal law and the Credit Act recommended not to give work to illegal aliens. But, what the hell? It was our land. We had a very good friends in the crops, and those guys were really beasts of burden, in the best way of the expression. Damn it. My grandfather knew the most capable workers in the valley were the Mexican workers, so he decided to hire 2 Mexican families to take care of the beet sugar crops. I did not meet Luis Camacho in person because I was born in 1938 and he left from the valley some years before that year. But my father told me about him like a real brave, just like the immigrant people wanted in those years. My father told me that Luis Camacho was named Lucho Fighting, or Lucha because had no fear of nothing. He tried to organize to the immigranty people, but most of them did not care about it because all they wanted was to get some money and get back to Mexico. They did not care about housing or educating their childrens. And Lucha did it. He organized to all the beet sugar workers in the valley into a union that tried to enroll into the AFL. My father said that it was the very first attempt to transform the future of those people, but they faced a huge problem. Most of them did not speak English. Luis Camacho tried to participate in an AFL local election to be the representative of the federation in the valley. However, the Office State of Labor rejected their postulation. My father told me that the Mexican Union had more of 5,000 members, too much more than any other union in the north or maybe in the whole country. Someday in the 40s we knew about the Luis Camacho's family when they was living in California. They were trying to set up an union in Oxnard for the agricultural workers, and they were fighting against the AFL-CIO because most of the workers were illegal aliens. They asked us to send a letter to the Congress in California for accept the labor force of the immigrant people even when they did not speak English. We sent the letter to the California Congress, but we knew nothing more about them. Luis Camacho was a legend for the beet sugar workers. But he was a menace for the growers and the sugar industry in the Red River Valley. I do not know if he can be called a hero, but I am sure he is the most closest to that for all the beetableros of the first half of the 20th century. Yes, this is a great place to live. My father bought the property in the 50s. It was an immigrants' reduction where they used to live, to 5 miles north from East Grand Forks. Even in 1945 the place was there with the adobe houses around and with no public services. I think they called that place Fort Hays because all of the houses were builded with hay and clay, and the future for the Mexican immigrants was a life of hay, plenty of hay. And that was a shame because most of them were good people. De acuerdo a los testimonios orales, pudimos esbozar la historia de Luis Camacho. Sin embargo, no teníamos documentos que sostuvieran nuestra búsqueda. Fue hasta inicio de 2016, cuando una familia de California nos envió fotografías con documentos del Sindicato Mexicano de Betabeleros. Fue una gran sorpresa para nosotros el conocerlos. El primero de ellos, fechado el 10 de noviembre de 1930, es enviado por el presidente de la AFL, indicando que ha recibido la petición del Sindicato Mexicano para unirse a su asociación. Establece que en la próxima reunión de la AFL, votarán su solicitud. El segundo telegrama está fechado el 21 de abril de 1931. Aquí se hace notar que la AFL niega la incorporación del sindicato mexicano por el simple y definitivo hecho de que los integrantes del mismo no hablan inglés. Sin duda, el interés de Luis Camacho por enseñar el idioma a sus paisanos les estaba cobrando la factura de la manera más dura. El tercero se refiere a la convocatoria que realiza el Consejo Directivo del Sindicato para discutir la respuesta de la AFL. En este documento se nota la experiencia de Camacho en el ámbito de organización. El último documento es el certificado de naturalización que otorga a Luis Camacho la ciudadanía norteamericana y claro está, la fotografía de nuestro paisano en mangas de camisa. No obstante, todavía queda mucha información por recabar para estructurar de manera concisa la historia de este hombre que, convencido de su actuar dentro del socialismo, comunismo, pudo haber logrado lo que pocas veces es posible, luchar contra el estatus
en un país con una idiosincrasia distinta, diametralmente diferente. North Dakota is my favorite Dakota. It stems from a rash of pomegranates, waking in the field before the yard, rising up like some old-fashioned tune. Think I'd like to move to Leningrad. I hear the ships are all sailing. The Arctic ice comes down to meet you when you skip out to the sea. If I was there up early when you called, I was out on tour in my room, leaving all the troglodytes behind. You get used to this politics. From this valley, they say you are leaving. We will miss your bright eyes and sweet smile, for they say you are taking the sunshine that has brightened our pathway wild. Come and sit by my side if you love me. Do not hesitate.